El lenguaje bíblico es único y una palabra bíblica que es traducida como libro, literalmente es un rollo. Y la palabra bíblica para rollo tiene una característica única, porque es llamada Megilá. Y que esta palabra Megilá tiene su raíz en la palabra enrollar o revelar. Amén. Por tanto, acá, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura, vamos a seguir con nuestro recorrido en el libro de Apocalipsis, en esta ocasión en el capítulo 5, el rollo y el cordero. Aquí encontramos un rollo que debe ser abierto. Sí, ¿para qué? Para que la verdad sea revelada. ¿Y cuál verdad es esa? Bueno, la verdad que nos indica de qué forma o qué tiene que suceder para que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Por tanto, fíjense, nos tenemos que dar cuenta nosotros que existe una estrecha relación en cómo terminó el capítulo 4 de Apocalipsis y cómo inicia el capítulo 5, porque todo está enmarcado en lo que es la adoración a Dios. Así que la adoración a Dios que es nuestro juez. Amén. Él es el juez. Entonces vamos inmediatamente con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios a darle lectura al capítulo 5 de Apocalipsis, el rollo y el libro. Y dice la palabra así, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Señor, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjense que aquí hay algo muy importante que debemos de darnos cuenta. Que el libro, fíjate, estaba escrito por dentro y por fuera. Esto nos lleva, si somos lectores de la Biblia, a darnos cuenta que también aquellas tablas que contenían la ley de Dios, los 10 mandamientos, estaban escritas de esta forma, por dentro y por fuera. Fíjate, estas tablas estaban dándonos a conocer el carácter de Dios. Por tal razón, debemos de entender y profundizar que si, por ejemplo, Dios se hiciera hombre natural como nosotros, Él tiene o tendría que vivir de esa manera como está establecido en esa ley. Y eso es todo lo que nos da a entender su carácter. Revela cómo viviría Dios si Él fuera hombre. O sea, un hombre justo, íntegro, viviendo con un formato de ley que te va a indicar un camino que te va a llevar a una vida eterna, pero inigualable. Entonces eso es lo que nos enmarca este rollo. Estaba escrito por dentro y por fuera, así como estaban escritas las leyes de Dios. Y este rollo tiene que ser abierto, ¿verdad? Los sellos que tiene, fíjate, 7 sellos. Él estaba sellado, el libro estaba sellado. Y con esto podemos traer a la mente también a Daniel. En el capítulo 10, Daniel nos habla de que él se entristeció, él se enfermó, porque él quería saber, él quería esa revelación, pero no se le fue permitido. ¿Por qué? Porque le dijeron que eso lo tenía que sellar. Que que todo esto era para el final de los tiempos. Y esto es lo que el Señor le ha revelado al apóstol Juan. Los 7 sellos, sabemos que estos sellos los cierran y lo ponen bajo llave. Y el número 7 sabemos muy bien que tiene que ver con la santidad. Amén. Verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Un ángel. Este ángel no es un ángel cualquiera. Este ángel es un único ángel. Es muy diferente a todos los demás. Es un ángel fuerte. Fíjate que él estaba diciendo a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Bueno,
Fíjate que para que el reino se haga una realidad en este mundo, el rollo o el libro tiene que ser abierto y tiene que ser leído. Y conforme son habladas, fíjate, las cosas que están en ese libro, así se van a ir dando. Por lo tanto, prestemos mucha atención que acá es donde se va a abrir ese libro, ese rollo, porque se encuentra a alguien que sí es digno de abrirlo. Amén. Y de allí para allá empiezan a desatarse todas las cosas que son reveladas en ese libro. Amén. Por tal razón, a Daniel no se le permitió. ¿Por qué? Porque esas cosas tenían que revelarse ya a los finales del tiempo. Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y desatar sus sellos. No había nadie que tuviera ese privilegio de abrir ese libro. Verso 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Miren qué interesante. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que el hombre en sí, por sí solo, si al hombre se le deja su propia cuenta, desafortunadamente, el hombre no tiene ninguna esperanza. O sea, si a nosotros, cuando se dice hombre, también se refiere a mujer. Si al hombre se le deja por su propia cuenta, estamos perdidos. Así de fácil, así de sencillo. Aleluya. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Gloria a Dios. Uno de los 24 ancianos. Ese es el anciano que está diciendo eso, que le dijo a Daniel, a Juan, no llores, porque mira si hay uno que es digno de abrir los sellos. Bueno, la raíz de David sabemos muy bien que ese es nuestro Mesías, nuestro Redentor. Amén. Entonces, David, la raíz de David es sinónimo de reino. Todas esas, hay muchas palabras que son sinónimos de reino que debemos de tomar muy en cuenta. Y el león de la tribu de Judá, pues ya sabemos quién es, que es nuestro Cristo, nuestro Mesías. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Bueno, cordero, fíjate, bendito sea el Señor. Estaba uno en pie, dice un cordero como inmolado. El cordero, pues existen un par de palabras distintas en la Biblia que podemos usar como cordero. Sí, la primera puede ser el cordero de la Pascua, el cordero pascual, ¿verdad? Así que esto quiere decir que es lo que hace a Cristo único para nosotros, el cordero. Si el único cordero inmolado es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, nuestro Redentor. Y también se menciona el cordero de la Pascua, porque recordemos anteriormente, ¿verdad?, que mataron un cordero en la Pascua antes de que el pueblo de Israel fuese redimido de la esclavitud de Egipto. Bendito sea el Señor. Así que aquí existe una conexión teológica y bíblica entre lo que es el reino y la redención. Y los 7 cuernos, pues los cuernos están relacionados con la salvación. Por ejemplo, hablamos del shofar. El shofar viene de la palabra mejorar. Y no es simplemente mejorar así a simple palabra, sino que es algo que produce un cambio. Sí, mejora algo que está mal. Una situación que se esté dando, el shofar viene a representar ese mejoramiento, esa provisión para que sea mejorado lo que está mal. ¿Y para qué? Para que se den bien los planes y los propósitos de Dios.
Y esto es lo que marca, aleluya, el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios se establecerá lo que son el carácter y los atributos de Dios. Y sabemos que eso es muy importante en la vida del cristiano, saberlo. ¿Para qué? Para que en nuestras vidas también reflejemos eso. Los 7 ojos, pues hablamos anteriormente de que los ojos es simbolismo de inteligencia y perfección, de conocimiento. Así que vamos inmediatamente al verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿qué? Cristo tomó el rollo de la mano del Padre. Fíjate qué interesante. Y vino y tomó el rollo. ¿Quién vino? El Cordero. El Cordero, como inmolado, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Imagínate eso. Entonces viene Cristo, nuestro Cordero inmolado, y tomó el rollo de la mano del Padre. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira qué interesante. Adoración. El incienso es muy importante en el templo. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Te recuerdan que si tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento en el tabernáculo y todo eso, cuando entraban, quemaban incienso y todo esto. Bueno, este era ofrecido, o sea, el incienso era ofrecido en el lugar santo. Y sabemos perfectamente que ese incienso no lo podía ofrecer cualquier persona. Tendría que haber un sacerdote que estaba puro. Tenía que estar santificado, purificado. Ese sacerdote para entrar al lugar santo del tabernáculo y quemar el incienso. ¿Amén? Entonces, aquí hay una conexión entre el incienso que sube y la oración de los santos. El incienso que sube. Bueno, yo no sé si tienen experiencia ustedes con quemar incienso o haber visto alguna vez. Bueno, ese incienso, pues ya saben, tira un humo que suelta un olor muy grato y ese humo sube. Entonces, si nos ponemos nosotros en esa escena, nos damos cuenta que ese humo es simbólico y conexión con las oraciones que nosotros hacemos. Por tal razón, debemos de ser muy cuidadosos cuando oramos, de qué forma oramos y qué es lo que pedimos. Amén. Sí, porque recuérdense que nuestras oraciones suben como olor grato ante la presencia de Dios, igual que el incienso. El humo sube como olor grato. Ese es el ejemplo que se da en nuestras oraciones. Si no recordemos, ahí mismo en ese tabernáculo, cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño y Dios les quitó la vida. ¿Por qué? Porque hicieron algo que no les competía a ellos quemar incienso, porque eso solo lo tenía que hacer el sacerdote. Y ofrecieron un fuego extraño que a Dios no le agradó e inmediatamente les quitó la vida. Bueno, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, cuando Cristo venga a abrir el libro, lo que ocurrirá es que comenzará a revelar el reino de Dios. Entonces, lo que harán las 4 criaturas aquí y los 24 ancianos es que se pondrán a cantar y a adorar. Es lo que nos está diciendo acá. En la nueva canción, esta palabra nueva es un adjetivo que describe el reino. ¿Por qué? Porque aquí todas las cosas son hechas nuevas. El reino de Dios será algo nuevo, será algo íntegro, descenderá del cielo, será limpio, puro y santo, porque en el cielo esas son las características que hay de todo lo que hay allí. Todo es santo, todo es puro, todo es limpio. Amén. Así que eso es la nueva canción. Bendito sea el Señor.
Cada linaje, cada lengua, cada pueblo, cada nación, esto es referente a todo lo que es el cuerpo del creyente, o sea, de la iglesia de Cristo. Amén, los creyentes. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Mira, en el Éxodo, como vimos anteriormente en el capítulo 19, pues ahí en el verso 6, el plan de Dios ahí estaba dado, pero no estaban listos. No estaban listos. Todos tuvieron miedo. Acuérdense, si vamos a leer Éxodo 19, verso 6, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Y vamos a leerlo inmediatamente para que no nos quedemos, por ejemplo, con alguna laguna, ¿verdad? O sea, con algo que no entendamos. Éxodo, vamos a leer el verso 6 y el verso 19 y el verso 6. Capítulo 19, verso 6. Donde el Señor dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le hace a los hijos de Israel. Entonces el Señor estaba buscando preparar al pueblo. Quería hacerles sacerdotes. Fíjate, reino de sacerdotes. Pero ellos no estaban preparados. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, mejor habla tú. Nosotros de lejitos. De lejitos. ¿Y qué pasó? Bueno, ya sabemos toda la historia del Éxodo. Es una larga historia. Aquí estamos hablando del Apocalipsis, el libro y el rollo. Entonces Dios nos está equipando para que seamos reyes y sacerdotes y nosotros tenemos ese potencial para reinar sobre este mundo. Por medio del Espíritu Santo. Él nos da ese poder, esa autoridad. Nos da esa fuerza, ese valor para continuar, para avanzar ante todas las tretas del enemigo. ¿Por qué? Porque nos está formando, nos está equipando para que lleguemos a su reino, a reinar con él, a ser un reino de sacerdotes. Recuérdense, reyes y sacerdotes, o sea, tendremos autoridad. Bueno, ya lo hemos venido diciendo. Entonces, cuando nosotros seamos transformados, vamos a demostrar la autoridad que Dios nos va a dar. Amén. Eso es todo lo que dice. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Verso 12. Que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria sea a Dios. Miren qué lindo. Estas 7 cosas que están describiendo al Cordero. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces Él es el único digno de poder abrir ese libro y desatar los sellos. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, aleluya, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren qué interesante. ¿Por qué interesante? Porque aquí nos damos cuenta nosotros que está el Padre y el Hijo. Entonces, ¿por qué no creen en la Trinidad? Si el Señor la revela acá también. Pero bueno, nomás lo dije así como un paréntesis. Vemos entonces al Cordero moverse, que está cerca del trono, a la mano derecha del trono, y ahora vemos que cada vez más se parece a aquel que se sienta en el trono. O sea, va a haber se está acercando una transición, se está acercando un cambio. Porque ahí está Dios, el Padre, y está el Cordero inmolado, el Hijo. Amén. Ahí pronto va a ocurrir una transición, un cambio, y eso lo vamos a ir viendo conforme nos vamos adentrando a las aguas profundas del libro de Apocalipsis. Verso 14. Los 4 ancianos vivientes decían amén. ¿Qué dijimos que era amén?
que si era fiel, que si era verdadera la palabra que estaban diciendo. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amén quiere decir es cierto, sí, esto es fiel, esto es verdadero, es verdad, sí, amén, es cierto. Amén. Bueno, usamos mucho esa palabra porque decimos, esto es cierto. La sumisión. Cristo se sometió al Padre. Oigan, Cristo se sometió al Padre y nos dejó ejemplo de obediencia. Por tal razón debemos someternos en obediencia a Él. Amén. Entonces acá nosotros vemos que aquí 3 veces que los ancianos se postran y adoran cuando Cristo es manifestado. Los 24 ancianos. Mientras más nosotros estemos sintonizados en lo que Dios está planeando, bendito sea el Señor, más tendremos la obra redentora de Cristo. O sea, más la entenderemos. Más entenderemos qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo Cristo se está moviendo, se está acercando para llegar a tomar su lugar. Y Él sea adorado por la eternidad. Bendito sea el Señor. Estos cayeron sobre sus rostros, indica una total sumisión. Entonces, esto nos deja a nosotros entender que la humildad es la que nos pone en un lugar, en una posición para adorar a Dios. Amén. La humildad. Sin humildad no podemos adorar a Dios. Recuérdense que Dios al humilde lo trata de cerca, pero al altivo de lejos. Por tal razón, que sea tu corazón el que se llene de humildad para que puedas tener tú ese privilegio de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que esperamos que este pequeño recorrido acá en el capítulo 5 de Apocalipsis haya sido de bendición para tu vida. Que lo compartas. Si quieres compartir esta bendición para otros, desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura, desde ya se te bendice. Gracias entonces. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.